Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del Spaniard Performance Podcast. Primero, introducir al invitado. Tenemos con nosotros a Eduardo Fernández Galarreta. Eduardo lleva trabajando muchos años ya como preparador físico a nivel profesional en baloncesto en Europa. Y yo a Eduardo lo conocí hace muchos años, en 2018, en una conferencia a la que fuimos juntos. Hablamos de esto dentro del podcast, pero sobre todo quería traerlo porque para mí él ha sido una persona que más o menos con la que yo me encontré en mis inicios de mi carrera, digamos, como preparador físico, en mis inicios profesionales, ya no académicos. Y es una persona con la que siempre he estado en contacto y que reconozco que creo que ha sacrificado muchas cosas, como muchos preparadores físicos han podido hacer a lo largo de su vida para realizar la profesión que nos gusta como preparadores físicos. Y la verdad es que desde el principio él fue realmente la primera persona a la que le invité al podcast. Pero bueno, yo creo que incluso nunca se llegó a dar, simplemente porque nunca llegamos a coincidir y porque, bueno, pues yo he ido invitando a otras personas, etcétera, etcétera, pero creo que incluso ha sido interesante que tardáramos un poco más en hacerlo porque hablamos un poco de cómo se ha desarrollado nuestras dos carreras, principalmente hemos hablado de la suya, y creo que ha estado bien dejar pasar un tiempo para ver un poco las experiencias que él ha ganado, lo que ha estado haciendo y para que nos comente un poco sobre todo. Hemos hablado de alguna cosa técnica acerca del monitoreo, acerca de cómo desarrollarse un poco en un ámbito en el cual quizá no tengas tantos medios como los que se suelen esperar, pero cómo puedes hacer mucho con poco en muchos casos y sobre todo cuál ha sido su carrera profesional a la vez manejando su vida personal a la vez un poco. Y creo que es interesante porque cualquier persona, cualquier profesional, cualquier estudiante que tenga pensado ser preparador físico a nivel profesional, sobre todo en Europa es el único nivel al que puede ser preparador físico, es verdad. Si estamos hablando de nivel deportivo, puede ser trabajar de manera individual con deportistas, puedes trabajar con categorías inferiores, pero bueno, sobre todo si quieres trabajar en equipo, tienes que trabajar a nivel profesional si quieres ganarte más o menos la vida o por lo menos intentarlo. Y Eduardo es lo que está haciendo durante muchos años ya y creo que ha sido muy interesante hablar de esto. Así que nada, os voy a dejar con el episodio. Os advierto sobre todo que el audio, tuve un problema y el audio no se grabó como debía, como se hubiera grabado. Tuve un micrófono así todo el episodio delante de la cara y no se grabó el audio del micrófono, así que el audio es un poco pochete. Pero bueno, como siempre os recuerdo que tenéis recursos y cosillas con las que podéis apoyar al podcast debajo y también tenéis toda la información de Edu que os he dejado abajo, sobre todo sus redes sociales para que le podáis echar un ojo y le sigáis para toda la información que vaya siguiendo y sigáis un poco su carrera. Así que nada, os dejo con el episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenido al podcast de Spaniard Performance y coméntanos un poco, introdúcete, quién eres, qué has hecho a nivel profesional, académico y cuéntanos lo que quieras. Bueno, muchas gracias Rodrigo por invitarme aquí a hablar contigo. Quedaba pendiente esta charla, así que nada, me alegro mucho de poder estar aquí charlando contigo. Y bueno, pues bueno, soy Eduardo, eh, preparador físico. Estoy trabajando aquí en Alemania, en la primera división. Y pues bueno, esta es mi segunda temporada aquí en Alemania y pues bueno, decir que soy un apasionado del rendimiento, siempre me ha gustado mucho el entrenamiento, desde muy pequeñito jugando a baloncesto y pues bueno, poco a poco me he ido abriendo un poco el camino hasta... Bueno, Edu y yo nos conocimos hace... No me acuerdo cuándo. Es que además no me acuerdo ni exactamente por qué. Porque de alguna manera yo estaba en Dubái y me acuerdo cuando hablamos por primera vez. Y ya te digo, no sé si tú te acuerdas, pero no sé exactamente por qué. Debimos hablar por Instagram o alguna cosa así. Porque después de alguna Sí, manera quedamos de para algo. ir a la conferencia del Fútbol Club Barcelona de preparación física. No me acuerdo que fue en 2018. Yo 2018. creo yo creo que fue incluso antes. Vamos, yo antes de la conferencia yo todavía no había llegado a Kuwait en este caso. No sé si tú ya estabas en Dubái o no. Pero bueno, Pues yo mira, por redes sociales coincidimos. que no sé muy bien tampoco por qué, porque yo tampoco hacía nada. O sea, en redes sociales en ese Ujú. momento, tú yo creo que tampoco. Aparte, no Nada. sé, cualquier cosa que subirías o lo que sea.
Y yo Ujú. estaba recién graduado también de la universidad. Yo creo que tú, parecido, ¿no? He recién terminado el máster también. Recién terminado el máster, yo recién terminado los 4 años el grado. Ujú. Y ya te digo, es que no me acuerdo, pero quedamos para ir a la conferencia de ahí, Sí, contigo y con un sí, colega tuyo. sí, sí, eso es. Ahí fue el primer contacto. Ya está. Y yo, a ver, yo me acuerdo siempre y estoy mucho en contacto con Edu porque fue la primera persona española que yo conocí que dije, ostras, un tío que le gusta la preparación física, el básquet, tal, no sé qué. Y yo tampoco estaba muy metido en preparación física en 2018, o sea, era más que si fitness, que si no sé qué. Había dejado de jugar a básquet por una lesión, era un tirillas, la típica manera de empezar. Y cuando dije, ostras, pues igual fui a Dubai, me cansé de todo el fitness y tal, y volví y dije, necesito meterme en prepa a 100 y volver a Estados Unidos. Y ahí nos conocimos, y por eso, desde entonces hemos estado en contacto y más o menos yo he seguido tu pista, tú la mía un poco. Eso Y es, nos hemos mantenido actualizados. eso es. Cuéntanos un poco, o sea, porque lo que más me gusta a mí es que tú eres un tío que desde el principio sabías un poco, o desde que yo te conocía, sabías un poco lo que querías Ujú. y has ido buscando un poco tus sitios, tus ramas, tus diferentes países y hay mucha gente que yo creo que no, quizá que quiera meterse en preparación física, en básquet o en cualquier otro deporte y que tienen que comprendan un poco cuál es la trayectoria, pero cuéntanos desde el principio, desde que nos conocimos, o si quieres desde tu carrera hasta el proceso del máster, cuéntanos un poco. Sí, pues bueno, como tú has dicho, bueno, yo empecé a estudiar en Coruña, INEF, y pues bueno, tenía muy claro lo que quería hacer en cuanto a la preparación física, el trabajar con deportistas, estar dentro, metido del rendimiento, pero la verdad que bueno, pues los años de la universidad no, no me ayudaron mucho. Pues bueno, tenía el título, pero no tenía una base importante en cuanto a conocimientos. Y la verdad es que en ese sentido, pues me veía bastante perdido. Tampoco tenía mucha experiencia, no había tenido experiencia entrenando durante la carrera. Y entonces, pues la verdad es que estaba un poco perdido en ese momento porque no sabía muy bien el cómo llegar a donde quería. Y pues bueno, estuve buscando másters porque sabía que tenía que seguir formándome. Y ahí fue donde yo creo que me tiré al barro y me fui a Newcastle. Me fui a Newcastle, a Reino Unido, a hacer un máster. Fue un máster de Strength and Conditioning, un máster en ciencias de investigación y pues bueno, fue un año bastante heavy en ese sentido porque, pues bueno, el inglés no lo hablaba como lo hablo ahora y tenía una formación bastante, bastante general. No había profundizado apenas en la preparación física en la carrera. Entonces fue un año en donde de repente, pues eso, me encontré con leyendo artículos cada día, mogollón de información, hablando con preparadores físicos, y fue un año súper intenso de formación. Entonces ahí yo me di cuenta de que, bueno, que lo que quería pues existía y que, bueno, pues a través del máster en Reino Unido, no creo que fuese solo el máster, sino la experiencia en sí, me dejó un poco más claro qué podía hacer con mi futuro como preparador físico. Entonces, bueno, durante ese año, pues bueno, pues eso, me experimenté muchas cosas, desde intentar entrenar con otros entrenadores, con otros alumnos, pues igual no hablaba mucho inglés, pero estaba por ahí metido y siempre estaba ahí aprendiendo. Y era la primera vez, eso, desde mi punto de vista, que veía como un gimnasio, buen gimnasio para entrenar, veía equipos entrenando la preparación física y entonces, bueno, fue un año muy, muy importante. Además, también al terminar el máster, me quedé unos meses más haciendo una especie de prácticas que la universidad no me las daba, pero yo me las busqué con un entrenador que trabajaba en un centro con deportistas y lo mismo. Ahí fue mi primera experiencia también viendo a otro entrenador trabajando con deportistas y trabajando en inglés y pues bueno, fue intentando absorber toda la información que podía. Entonces terminé el máster en Reino Unido y justo eso, lo estábamos hablando justo antes, pues bueno, a través de un familiar tuve la opción de poder irme a Estados Unidos, estuve ahí
2 meses y lo mismo, pues estuve en San Francisco, tenía una casa y entonces pues pude hablar con otros entrenadores, viendo cómo trabajaban. Ahí conocí, pude visitar Stanford, que estaba trabajando en ese momento Cory Schlesinger, y lo mismo, pues intentando absorber. Yo todavía no había trabajado como tal, pero intentaba aprender pues bueno, de los mejores, casi prácticamente de la preparación física. Y bueno, pues una vez me volví, yo seguía buscando curro, no encontraba lo que quería, pues bueno, no tenía la experiencia. Y ahí es donde me salió la oportunidad de Kuwait, que estuve trabajando en Kuwait en Middle East. Y pues bueno, ahí fue mi primer trabajo, pues como entrenador personal, pero al mismo tiempo trabajando con bastantes deportistas. Cada deportista que venía, pues yo me tiraba un poco al cuello a cogerlo para intentar trabajar con él. Y eso, ahí estuve 1 año y medio. Justo el COVID me pilló durante esa etapa en Kuwait. Y eso, pues trabajando mi primera experiencia profesional, pero trabajando con deportistas pues de baloncesto, de taekwondo, de jiu-jitsu. Tuve un piloto del Rally Dakar, entonces tuve muchos tipos de deportes y pude probar muchas cosas. Entonces, a la vuelta de Kuwait, yo ya tenía un poco claro que mi etapa ahí había terminado. Y lo mismo, pues durante el COVID yo estuve intentando hablar con preparadores físicos, conocer un poco cómo habían llegado a donde estaban, que al final era lo que yo quería. Y bueno, ahí, pues eso, hablando por Zoom, conocí a un entrenador, Adrián Martí, que en ese momento estaba trabajando en Suecia. Él era preparador físico en un equipo de primera división en Suecia. Y pues estuvimos hablando 3 o 4 veces, pues conocer un poco cómo trabajaba él, su estructura, su filosofía de entrenamiento, y yo le hablaba un poco, pues la mía también, y cómo yo aplicaría ese trabajo a un equipo, que yo nunca había trabajado con un equipo. Nunca en cantera, yo nunca había estado con un equipo, a excepción de jugadores. Y bueno, estuvimos hablando y llegó el momento, él me llamó y me dijo pues que él recibió una oferta de otro país y me recomendó para ir a Suecia. Me dijo que si me interesaba que podía recomendarme. Entonces, pues bueno, pues ahí fue el primer paso, aceptaron y me fui a Suecia. Y pues bueno, ahí pasé 2 temporadas. Lo que te digo, primera experiencia profesional como preparador físico en un equipo, y eso fue ya el primer paso en primera división en Suecia. Y bueno, pues estuve 2 temporadas allá, súper contento, muy, muy contento con la experiencia. Y pues bueno, también llegó el momento en el que eh, creía que podía buscar algo más, me estuve moviendo y lo mismo, a través pues casi de rebote fui a Valencia al congreso de ASEPREP, de preparadores físicos de España. Y lo mismo, ahí conocí a otro preparador físico, justo se marchaba del equipo en el que estaba, él estaba en Alemania. Y lo mismo, me recomendó, y a través de él, pues bueno, surgió la opción de poder venirme aquí a Alemania, y aquí estoy. Segunda temporada. Guay, tío, eso dando botes de lado a Sí, lado. sí, sí, Pero sobre sí. todo, o sea, lo que comentabas de que querías conociendo gente, preguntando, Ujú. viendo, buscando a ver de qué manera cada uno llega a donde está. Si tuvieras que sacar en conclusión qué es lo que ha llevado a cada uno a un preparador físico que pueda estar a alto nivel o a un nivel al que cualquier persona pueda aspirar, ¿cuál sería, qué es la clave para que esa persona ya esté donde está? Bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que hace falta pues tener mucha pasión, estar muy apasionado por lo que haces. O sea, si de verdad te gusta, tienes que invertir mucho tiempo primero en formación, y luego, pues eso, en ver cómo otros profesionales están trabajando, no estancarte en tu idea y ya está. Tienes que estar siempre investigando, probando cosas y siempre aprendiendo. Y luego, a la hora, pues eso, de buscar trabajo, yo creo que como todo el mundo, yo he estado, bueno, he aplicado en diferentes trabajos, he enviado correos, he buscado
pues bueno, la manera de poder contactar con un club, pero al final siempre ha sido a través de los contactos. De una manera u otra, pues contactas con gente, no siempre te abren las puertas o no siempre va a salir lo que buscas, pero bueno, tú vas sembrando y al final, pues bueno, solo necesitas una persona y ha sido un poco ese caso. A través de Suecia, fue a través de este chico, de Adrián. Tuvimos una buena relación y él me recomendó en Suecia y luego a través de Sebastián fue lo mismo con Alemania. O sea que es un poco la mezcla de tienes que valer para hacer el trabajo, tienes que esa formación, pero necesitas trabajar también esa parte de soft skills o de contactos y tener la suerte también de que ocurra. Sí, sí, sí. O sea, Ujú, a ver, es que yo siempre ataño un poco que sí, que hay que valer para el curro, pero ujú. que es una profesión en la que puedes hacer una cosa de 100.000 maneras. Y más cuando Sí, llegas, que ahora total. hablaremos, tú que estás ahora en Alemania a un nivel muy alto, que es lo que marca realmente el nivel de un preparador físico, pero realmente como que nosotros podemos llegar a tener muchísimo conocimiento acerca de cómo hacer nuestro trabajo, pero la ventana de posibilidades de aplicar todo eso que conocemos es muy pequeña. Entonces, no hay gente que puede llegar muy alto sin realmente tener muchos conocimientos, porque realmente la ventana de posibilidades de aplicación de esos conocimientos es muy pequeña. Pero lo que dices tú, o sea, eh, llamar a puertas, 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 y además es que muchas de ellas no se abrirán o no te harán caso, o que es otra cosa que yo cada vez que sigo hablando cada vez que estamos en contacto y cada uno de nosotros pues va llegando a otras esferas un poco más arriba o seguimos consiguiendo cosas, hay gente que se va cayendo, hay gente Ujú. que no quiere seguir o lo que sea, porque al final es un curro que pues que te tiene que gustar mucho y eso, que esas cosas pueden pasar. Pero, pero la clave es esa, la clave es seguir hablando con gente y seguir buscando contactos y... A ver, al principio tú vas a tener un interés de esa persona a ver si me puede echar una mano, pero bueno, Ujú. intenta tú ofrecer valor de alguna manera y aparte de tener tu interés, di, joder, aparte de que esta persona pueda ayudarme, igual yo puedo echarle una mano en alguna cosa que yo Ujú. pueda y que cada preparador físico que pueda estar escuchando el podcast o que nos siga o lo que sea, que todos hemos pasado, y sobre todo cada vez más pasamos por esa fase de hablar, de contactar, de tal y cual, que no, si una persona te contacta 2 veces, 3 veces un correo de manera profesional, de manera que esa persona es cordial, no dejes a la gente en leído, o todos tenemos cosas que hacer y esas cosas pueden pasar, pero joder, un mensaje de vuelta de, oye tío, pues mira, no tengo tiempo, pero vamos a estar en contacto, vamos a ir hablando, tal, no sé qué. Pero hay gente que, bueno, ha llegado a donde ha llegado y está claro que mucha gente le llegan muchos mensajes. Pero los mensajes, yo creo que los mensajes te pueden llegar de personas cordiales, serias, que lo puedes notar dentro del mensaje, no son tantos. Y a esas Sí, personas yo creo totalmente. que hay que Totalmente. darles una oportunidad. Y no Ujú. siempre vas a poder ayudar a esa persona, pero por lo menos les has abierto la puerta, les has hecho caso y has dicho, mira, yo ahora mismo no te puedo echar una mano, pero tío, sigue intentándolo o te pongo en contacto con otra persona. No sé, que todos vamos a estar ahí en algún momento y todos hemos estado ahí en algún momento. Sí, yo creo que siempre es eso, el primer paso, pues normal es, claro, tú quieres dar una buena impresión y aprender mucho de esa persona que quieres contactar. Luego yo creo que con la experiencia también, pues eso, es importante lo que dices, que llega un momento en el que también puedes dar un valor a esa persona que tú estás intentando contactar. Y no tiene por qué ser, ¿sabes? Simplemente, pues, oye, me he leído este libro, creo que está muy guay, estoy aprendiendo mucho de este tema, te lo recomiendo, ¿sabes? Igual simplemente a través de eso creas ya un hilo y puedes crear una conversación con esta persona y poco a poco, pues bueno, el crear esa relación. Sí, sí, eso es cualquier cosa. O sea, siempre, Ujú. siempre que intentes establecer una conversación que pueda tener algún detalle dentro o que muestre claro interés, no solo por lo que esa persona te pueda ofrecer, pero por lo que tú puedas ofrecerle a esa persona o por la Sí. relación que puedas entablar, al final es importante, tío.
No, sobre todo eso, que la gente, yo veo a gente a veces que llega a algún sitio y se apalancan en el sentido de que no tienen la capacidad o no sé, a mí me da mucha rabia porque hay mucha gente que tiene muchas ganas y pierden, yo creo que hay mucha gente que pierde las ganas de estar empleado en física porque lo han intentado y es verdad que hay que intentarlo más, o sea, no puedes, eso va a depender siempre de ti, pero joder, si esa persona a la cual has contactado te manda un mensaje diciéndote, mira, tío, lo que sea, no, oye, ahora mismo no te puedo echar una mano, pero sigue intentando, oye, habla con este, habla con este, habla con este. Un mensaje así yo creo que puede ayudar a un prepa o una persona que está estudiando a seguir Sí, sí, intentándolo, por lo total, menos. O sea, total, sobre todo total. un mensaje para la gente que está un poco más arriba, si es que escuchan esto. Pero Ujú. bueno, comentanos un poco, o sea, desde, ¿cómo es el día a día, un poco tu día a día como prepa en la liga alemana ahora mismo? Bueno, el día a día es muy cambiante y también depende de mucho eso del contexto. Eh, Depende mucho de si estás jugando solo la liga, un partido por semana, en este caso, o si estás jugando la Copa, por ejemplo, que ya es una competición más que empieza desde el principio de la temporada. Eh, o si en otro caso también estás jugando en Europa. Entonces cambia mucho el contexto. Nosotros, por ejemplo, empezamos la pretemporada ya con muchas cosas pasando porque tuvimos partido de clasificación para jugar FIBA Europe Cup, nos clasificamos y entonces, por ejemplo, nosotros el inicio de temporada estábamos jugando doble competición. Jugábamos la liga alemana y estuvimos jugando pues durante 2 meses, yo creo, la FIBA Europe Cup. Quedamos eliminados en la primera ronda, quedamos segundos y entonces ya un poco el día a día cambió en ese sentido. Entonces ahora mismo nosotros solo nos centramos en la liga, tenemos un partido por semana y, y bueno, pues un día a día en el equipo pues puede empezar, pues por ejemplo, si entrenamos a las 12 un día de la semana, pues normalmente yo a las 9 llego a la oficina, a las instalaciones donde entrenamos, eh, y normalmente 1 hora antes del entrenamiento los jugadores ya tienen que estar en la instalación. Eh, el día de antes yo me reúno pues con el fisio y con uno de los entrenadores asistentes y creamos una especie de calendario que lo compartimos con los jugadores y entonces ahí creamos pues un poco ventanas de trabajo con los jugadores. Entonces, 1 hora antes ya de empezar, eh, cada jugador tiene su franja horaria en donde pues va a tener 10 minutos de skills, por ejemplo, igual va a tener un trabajo de 20 minutos o 30 minutos conmigo en el gimnasio, o igual algún trabajo con el fisio. Entonces no es todo junto, sino que creamos eso, ventanas de trabajo en donde unos están con el fisio, otros conmigo, otros están en la pista. Y vamos un poco rotando o en función eso. Pues igual un jugador no necesita tanto trabajo en el gimnasio y necesita centrarse más en la pista. Pues bueno, intentamos individualizar esas ventanas de trabajo y luego, bueno, pues a las 12 ya empezamos el entrenamiento, entrenamiento de equipo. Y una vez ya terminado ese entrenamiento, pues yo recojo la información de la sesión con los sensores que utilizamos, descargo los datos, los paso al ordenador y bueno, pues ahí a partir de ahí ya hago un pequeño informe, comparto con el entrenador. Normalmente nos quedamos un poco al terminar el entrenamiento, yo hablo con los entrenadores, pues para saber sus sensaciones de cómo ha sido el entrenamiento, de qué cosas podemos mejorar con algunos jugadores, puntos pues a tener en cuenta y, y ya pues a preparar el día siguiente. Entonces, o sea, una de las cosas que me he dado cuenta. Vosotros preparáis, tú supongo que tienes un plan para cada uno de ellos, o por grupos, o que ahora nos lo puedes contar si quieres, pero cada día, antes del día anterior, os reunís, digamos, con el equipo de rendimiento, más los entrenadores y tal, para hacer una idea de cómo va, de lo que va a pasar el día siguiente, ¿no? Más o menos. Sí, sí, nosotros tenemos un poco ya, pues eso, podemos hablar luego más adelante, pero cómo va a ser la semana.
que eso es el mundo ideal, como queremos que sea la semana y luego va a cambiar 20.000 veces, pero sí que solemos eso. Al menos 3 veces por semana hacemos estas ventanas de trabajo. Entonces, yo hablo mucho con uno de los asistentes y al terminar el entrenamiento, pues eso, él me dice, oye, pues quiero trabajar esto con estos jugadores, con estos tres, me él hace los grupos con los que él quiere trabajar en pista y luego ya yo lo meto en el calendario y lo adapto también con el trabajo de gimnasio. El trabajo de gimnasio normalmente lo hacemos casi todos los días hacemos algo, igual el trabajo de skills no es diario, lo que te digo, 3 veces por semana más o menos, prácticamente todos los días. Y eso, lo incluimos dentro de ese calendario y el jugador entra, ve un poco, pues que a las 11 empieza en el gimnasio conmigo, pero a las 11:30 va a tener trabajo de skills de 15 minutos y luego a -15 va a tener su ventana donde va a ir con el fisio, va a hacer el vendaje y ya empezamos el entreno, por ejemplo. Ok. Termino, ahora nos metemos un poco más en términos de datos y por ahí si quieres. Desde la parte de gimnasio, quizá monitoreo más de rendimiento puro y duro de los cambios que pueda haber dentro del jugador, hasta la parte de GPS, que tiene pinta de que utilizáis, ¿no? Por lo que nos has contado. No son GPS, son unos sensores, pues como puede ser Polar, pero no es Polar, es FirstBeat y pues bueno, son unos sensores que nos permite, no tienen la función de GPS, no nos da tanta cantidad de información, pero nos da la capacidad de medir la fuerza, la carga externa y la carga interna, pero no son GPS como tal. Vale, vale, vale. Pero bueno, alguna Ujú. medición un poco más Sí, sí, de vivo, de partido, de... ¿Los llevan en sí. partido también? No, no. No permiten llevarlo. No O... permiten. Yo no sé si alguno lo llevará a algún equipo, pero no lo permiten, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, Metiéndonos en esos, comentarnos un poco acerca de esa tecnología o qué datos utilizas tú para traquear un poco cada uno de ellos y luego qué Ujú. decisiones vas tomando. Si quieres un poco por encima o meterte más en detalle en algún dato que creas que es más importante. Sí, bueno, eso, nosotros usamos FirstBeat y básicamente son pues unos sensores, pues eso, igual que Polar, que se ponen pues con un cinturón en el pecho. O sea, son unos sensores más grandes que lo que tenemos entendido por el GPS. Y pues bueno, es algo ahí que estoy intentando mejorar o aprender para el año que viene, pero ahora mismo solo lo utilizamos en los entrenamientos del equipo. En los skills no lo estamos usando en el momento, solo pues con algún lesionado, eso está claro, y si no en los entrenamientos de equipo. Entonces, cuando termina vídeo, los jugadores se ponen los sensores, todo el mundo, y a partir de ahí ya empezamos con la toma de datos. Y eso, son unos sensores que pues miden la carga externa y la carga interna. Entonces, nosotros principalmente usamos tres variables. El movement load, que es esa carga externa, que pues bueno, nos da un valor eh, de cuánto se ha movido el jugador. Aceleraciones, saltos, cambios de dirección. No te lo mide como tal, pero nos está dando un valor de la carga externa. Luego el trim, que pues es la carga interna y no es la frecuencia cardíaca como tal, pero sí que calcula la intensidad del entrenamiento en función de esa frecuencia cardíaca del jugador. Y luego otra tercera variable que usamos, pues es la tolerancia al entrenamiento, que es básicamente dividir esa carga externa, lo divides por la carga interna y te da un número. Y ese número te permite ver un poco cómo el jugador ha aceptado esa carga de trabajo. Entonces está muy bien esa variable porque te permite, pues por ejemplo, en pretemporada, que los jugadores igual no vienen pues como deberían venir algunos y puedes ver muy fácilmente, pues eso, cómo están aceptando las cargas y según evoluciona o pasa la pretemporada y pasan las semanas, ves muy fácil pues que el jugador está, en este caso, aceptando las cargas, aceptando mejor el entrenamiento. Entonces,
Es una manera objetiva de ver, el jugador está mejorando y está aceptando mejor la carga. Entonces es eso, tres variables, carga externa, carga interna y, y la tolerancia o la aceptación del entrenamiento. Ok, es como un ratio, ¿no? Que te saca entre las dos, Sí, entre es la, un ratio de la carga externa y la carga interna. cuánto puede ese tío manejar y cuánto le estamos dando. Que al final Sí, me parece bastante interesante porque es que además quizá como que con GPS, con Catapult, por ejemplo, una de las cosas que nosotros utilizábamos era, claro, utilizas eh, el Acute to Chronic, pero al sí, final todo eso es más un poco una serie de variables establecidas que no es comparar eso que dices tú, ¿no? Es la carga interna y la carga externa, que me parece bastante interesante en el sentido de vamos a ver lo que estamos haciendo y vamos a ver lo que está pasando dentro de ese deportista, igualándolo un poco, que quizás es simplificar un poco el dato, pero al final es bastante más útil también para la hora de analizar, sacarse ese ratio que, no sé, tío, me parece. Y luego sin GPS, con GPS es, ahora que lo intento pensar, es más difícil, salvo que tengas una serie de datos establecidos comparados con pues, muchos jugadores, mucho largo tiempo. No sé, te da como ujú. una cosa mucho más relativa a nivel individual del jugador que me parece bastante interesante. Sí, dime. No, sí, que eso. Nosotros normalmente eso, miramos estas tres variables y es, 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 eh, es muy fácil de ver eso, pues como por ejemplo un jugador tiene una carga externa, un movement load súper alto, pero luego igual el trim pues no es tan alto. Y pues eso, haces este ratio y te da un valor pues muy sencillo y ves si ha aceptado la carga del entrenamiento o no. Y entonces, cuando repites este proceso, pues claro, tú no puedes comparar jugadores porque son personas diferentes, pero sí que puedes ver que, pues oye, este jugador tiene una aceptación o una tolerancia del entrenamiento, pues 2,2 me lo invento. Y de repente, pues eso, empiezas a ver que igual en vez de 2,2 está en 1,6, 1,7. Igual se está repitiendo durante 2, 3 días, has hablado con el jugador previamente y puedes ver igual que algo está ocurriendo. El jugador no está aceptando la carga tan bien como solía hacerlo. Entonces, bueno, al final es como todo. Estas cosas, y yo se lo digo al entrenador, no es la panacea, no va a solucionar nada, sino que es una guía, sobre todo para mí, para ver un poco cómo está el jugador y, y ver, pues eso, cómo está evolucionando, cómo son las tendencias. No va a cambiar nada, pero sí que nos está ayudando un poco el cómo el jugador está eh, tolerando el entrenamiento o cómo está entrenando. Sí, que una de las cosas que, o sea, me recuerda esto a una de las cosas que hacíamos cuando yo estaba en División 2, que no hay casi medios, y Ujú. utilizamos dos cosas. Utilizamos el número de minutos totales que el jugador estaba en pista, simplemente en pista, ya no intensidad alta o media, porque eso es muy difícil ya de medir. Pero luego utilizábamos, parecido a lo que tú estás haciendo, el RPE, sacábamos un RPE individual que nos decía el entrenador, es decir, tú como entrenador, márcame el RPE de esta sesión que tú crees que tiene la carga de esta sesión. Y después los jugadores nos marcaban el RPE que ellos sentían de la sesión, y que ellos notaban después de la sesión para establecer un poco relaciones entre el RPE que ese entrenador cree que tiene la sesión y el RPE que tienen esos deportistas. Es un poco pues, lo que la carga externa, digamos, que objetivamente ese Sí, entrenador cree que se da y la carga que ellos realmente están percibiendo. Y sacábamos un ratio muy parecido para ver si realmente cuántas personas de ese equipo, del equipo estaban asimilando la carga tal y como el entrenador lo creía y poco a poco ir igualando un poco, ver qué podemos cambiar, tal, no sé qué, para que se igualen los RPs y realmente establezcamos que nunca suele pasar, nunca llega a pasar porque cada deportista lo analiza de una manera diferente. Pero bueno, intentamos llegar a que todo el mundo saque unas ideas similares para luego igualar eso. sí, Pero ves las tendencias. Ves las tendencias tanto del entrenador como de los jugadores. eso es. Nosotros, al entrenador se lo intentaba hacer ver eso, que al final con este tipo de herramientas, por ejemplo, con First Beat en este caso, eh, es muy complicado el comparar jugadores, porque cada jugador es diferente. O sea, son personas diferentes y entrenan diferente. Eh, y eso, o sea, yo le mostraba el caso, por ejemplo, de dos jugadores, pues es la misma posición
y y uno de los jugadores, pues, tiene una carga externa súper alta, normalmente de las más altas del equipo. Tiene un trim de la intensidad, pues, súper alta también. El tío como que entrena muchísimo. Y en el otro lado tenemos un jugador que, pues, es la misma posición, pero se mueve poquísimo. O sea, la carga externa es la mínima. El tío entrena, vamos, si puede descansar, va a descansar, pero una carga externa pequeñita, el trim también pequeñito. Y entonces el entrenador muchas veces me decía, joder, es que este tío está entrenando muchísimo y este tío no está haciendo una mierda. Tiene que hacer más. Y yo le intentaba hacer ver, decía, a ver, pero al final, como, ¿quién ha entrenado mejor? ¿Ha entrenado mejor este porque se ha movido muchísimo y está tenso en todas partes? ¿O este tío que está un poco más, ¿sabes? No, parece que no está haciendo mucho, pero en realidad está defendiendo bien cuando tiene que defender. Está metiendo sus tiros cuando tienes que meterlos. Entonces, son datos muy diferentes y los tienes que comparar. Cada jugador, ¿sabes? Tiene sus valores. No puedes comparar entre jugadores porque al final son diferentes. Sí, es más, yo te diría, claro, empiezas a hablar y si los dos tienen un rendimiento similar a la hora de lo que nos importa, que es has Ujú. ganado, has perdido, cuántos puntos has metido, etcétera, etcétera, a nivel Sí, estadístico, el que mejor, al final lo mejor es el tío que menos esfuerzo tenga que hacer para conseguir eso. claro. Eso es lo que A ver, quieres. igual es más listo que el otro y simplemente se mueve mejor y toma la decisión pues en el momento adecuado. Sí, que muchas veces es difícil Y el otro hacerle. está a tope, ¿sabes? Está que le falta el aire defendiendo ahí como un loco, pero en realidad no sabes ni dónde está. Sí, que muchos entrenadores deportivos yo creo que sé que llegan a confundir con eso porque buscan esfuerzo, es el típico speech de toda la vida, ¿no? De Ujú. trabaja duro, no sé qué, no sé cuántas, pero al final que si el resultado es el mismo, el que menos haya hecho para llegar a ese resultado, mejor. Al Más final eficiente. es el objetivo. Eso es. Después, tema gimnasio, tema de valorar un poco más a nivel físico, atlético, digamos. ¿Qué valoraciones utilizas o qué herramientas de qué herramientas dispones y cómo las utilizas? Pues ahí yo, bueno, he intentado utilizar diferentes tecnologías y sí que ahí yo creo que fallo un poco en el sentido de que no me caso con ninguna, ¿sabes? Intento utilizar una, luego no tengo en realidad los medios suficientes para utilizarla, entonces digo, pues voy a utilizar ahora esto. Entonces al final como que ahí fallo un poco, pero bueno, utilizo un encoder a la hora de controlar la velocidad de ejecución en algunos movimientos. Entonces en pretemporada pues sí que creo un poco el perfil del jugador con los test y a partir de ahí pues me baso un poco. Voy poniendo en la pizarra o en el software que utilizamos pues los datos de los movimientos, pero al final solo tengo un encoder. Entonces intento hacer esas ventanas, pero al final si se me juntan cinco tíos y están utilizando el trap bar a la vez, pues ya se me complica. Entonces, bueno, utilizo eso, el encoder. Y luego también ahora, eh, bueno, quiero darle una vuelta más, pero sí que en el día, pues bueno, en un día de la semana siempre suelo medir el salto vertical de los jugadores. Como parte de la sesión, al final de la sesión está ahí el trípode puesto y les mido el salto vertical y pues bueno, lo voy comparando un poco. No lo hago todas las semanas, pero sí que lo intento hacer casi todas las semanas con todos los jugadores. Pero lo mismo, fallo un poco porque al final soy yo solo con todos los jugadores y pues bueno, no puedo hacerlo de la manera que me gustaría. Entonces al final muchas veces es movimientos principales, tenemos ahí la pizarra con los jugadores y vamos poniendo los pesos que ponen, si eso la velocidad de algunos movimientos principales y luego yo ya lo meto en sus perfiles de manera manual. Sí, 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 que al final, joder, que esa es otra realidad que no pensamos muchas veces porque quizá que todo está en redes sociales ahora, todo está en TikTok, todo Sí, no sé qué. quieres hacer muchas cosas y luego es que luego la realidad es diferente. Sí, pero tío, o sea,
muchos preparadores físicos ahora que puede que empiecen, que yo creo que sigue sin ser la realidad. O sea, lo que se ve en redes sociales sigue siendo lo mínimo. O sea, aunque yo esté con Ujú. unas plataformas de fuerza o veamos gente con 10 encoders, con no sé qué, no sé cuántas, la realidad es que eso nunca, casi nunca es así. En la gran mayoría de veces, incluso de muy alto nivel, hay muchas veces que no es así tampoco. Ujú. Pero el otro día, justo, cuando no hablaba, la semana pasada subí el podcast este en el que hablaba de utilizar el mínimo equipamiento posible para sacar los máximos datos posibles. Y gente como tú, que tiene que hacer eso, al final, en el momento, por lo que sea, si eso suele pasar, que tengas unas plataformas de fuerza, sabrás aprovecharlas mucho mejor que no una persona que empezó desde Sí, cero con claro, plataformas de eso fuerza, es, que sabes eso es. empezar, sabes trabajar con nada, con casi nada y aprender a valorar y aprender a tomar decisiones. En el momento en el que empieces a tener más datos y tal y cual, serás capaz de aprovecharse mucho más. Y mucha gente igual eso se lo pierde un poco también. Sí, yo, por ejemplo, mira, justo este año eso, como están ahí los isométricos a tope que salen por todas partes, yo me compré un dinamómetro, pero me compré un dinamómetro industrial. O sea, me costó 60 euros, creo, me lo compré en Amazon. Cogí a una persona del club y le dije, oye, pues si me puedes hacer este agujero en el suelo, le pones una anilla y, ¿sabes? Con esto ya me vale. Y, y nada, yo en mi cabeza eso estaba pensando, "Fua, pues voy a meter aquí, voy a medir los isométricos máximos para la rodilla, para los gemelos de todos los jugadores". Y luego, claro, no, no he podido hacerlo, pero lo utilizo en mis entrenamientos, lo utilizo conmigo, veo un poco pues los datos, cómo puedo jugar con ellos en ese sentido con mis entrenamientos. Y luego sí que es verdad que pues si tenemos alguna lesión, por ejemplo, este año que hemos tenido una lesión de rodilla, un esguince de rodilla, pues bueno, tuvimos ahí, saqué unos valores base con este dinamómetro y luego pues durante el proceso de recuperación con este jugador, yo solo sí que he podido utilizarlo. Que no es el método más válido y que el valor es seguro que cambia un poco, seguro, pero me permite jugar con ello para igual en un futuro, pues donde sea, tengo la posibilidad de utilizar pues, plataformas de fuerza y sé un poco, ¿sabes?, el cómo funciona en este sentido. Sí, 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 esa es otra, que no solo es tener acceso a la tecnología también, que es tener la posibilidad de, o sea, pues, tienes Ujú. dos manos al final, tienes X horas, tienes X tiempo y eso también es difícil llevarlo a cabo. Pero bueno, sobre todo es tomar decisiones sin tener tantos datos, que al final, a ver, a Eso todos es. nos encanta tener los máximos datos posibles para tomar una decisión, pero muchas veces, si no sabes tomar decisiones sin datos, en cuanto tengas datos no vas a hacer nada más que confundirte también. O sea Sí. que eh, el tema del dinamómetro es una de las cosas que yo he hablado muchas veces, tío. Es que si no tienes unas plataformas de fuerza, las plataformas de fuerza al final son complicadas de utilizar y hay mucha gente que no llega a tener conocimiento suficiente para analizar todos los datos que te da una plataforma de fuerzas. Te da un montón de datos. Pero si entre MyJump o una plataforma de contacto y un Sí, eso es. dinamómetro, como dices tú, en un gimnasio cualquiera, puedes sacar una cantidad de datos que es que ni te Ujú. imaginas. Si sobre todo tienes tiempo, como dices tú, con una persona para analizar los datos, tal y cual. O sea, bueno, eso sobre todo, que no tener unas plataformas de fuerza, no tener un encoder, no tener todo esto, no tiene que significar que no puedes hacer cosas. Puedes hacer un montón de cosas sin necesidad de acceder a todas Sí, por estas cosas. ejemplo, con nosotros utilizamos MyJump, por ejemplo. Eh, es la, es el software que utilizamos y vamos, yo cojo el trípode, lo pongo y los jugadores utilizamos MyJump, por ejemplo, para medir el CMJ en este caso. Y luego Sí, es lo que dices, luego ya hay 20.000 variables que si utilizas la plataforma de fuerzas ya hay mucha más información, pero al menos tienes algo para empezar. Y si quieres ya en un futuro, pues bueno, pues sí, y eso que al menos has utilizado algo ya antes. eso es, y solo con MyJump ya es que tienes un montón de. Tienes TMJ con brazos, tienes Quad Jump, Sí, tienes sí. Drop Jump, tienes un montón de cosas que puedes hacer y de esas cosas tú sacas más. O sea, MyJump además te da más datos, te da altura, no solo te da altura, sino que te da tiempos de contacto, te da tiempos de.
de vuelo, lo que quieras, para desglosarlo un poquito más y empezar a probar cosas. Pero sí, o sea, se pueden hacer un montón de cosas con todo eso. Eh, eh, la penúltima pregunta, que esto es un poco más, depende de lo en detalle que te quieras meter, pero ¿cómo es para ti ganarse la vida como probador físico? A nivel económico y a nivel personal. Am, buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. A nivel personal, pues bueno, te tiene que gustar muchísimo. O sea, hablando del rendimiento, o sea, te tiene que gustar muchísimo y tienes que ser, pues eso, muy apasionado de este mundo y de trabajar dentro del mundo de la preparación física. Pues bueno, es que cada persona será diferente. Yo en mi caso, pues eso, pues he viajado bastante ya, he estado por varios países y siempre con la idea de que quería perseguir ese sueño, por así decirlo, de poder trabajar en un equipo y bueno, pues me tuve que marchar de España, tuve que hacerme el máster, irme a Kuwait, o sea, al final esos son sacrificios y además justo tú y yo lo estábamos hablando con la novia, por ejemplo, pues eso, al final es un sacrificio a nivel personal, luego ya una vez llegas pues a poder trabajar con un equipo profesional, eh, pues luego lo mismo, tienes muchas horas de viaje, tienes que viajar muchas horas, fines de semana, pues estás viajando o estás jugando partido y luego ya es también lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, igual tengo un día de descanso, estoy aquí en Alemania, pero igual un jugador necesita hacer un trabajo. Yo soy el primero que me ofrezco a trabajar con el jugador. Entonces, bueno, sacrifico mi tiempo de descanso para poder ayudar al otro jugador. Entonces, bueno, al final eso es un sacrificio a nivel personal. Luego a nivel económico, pues bueno, lo mismo. Es que cada uno tiene sus, sus realidades. O sea, pues bueno, en Suecia al final yo, por ejemplo, igual las condiciones económicas no eran las mejores, pero me dio muchísima experiencia para poder trabajar en donde estoy ahora, por ejemplo. Eh, pero es diferente porque pues te vas a Kuwait, igual las condiciones son mejores, o a Dubái, por ejemplo, o también puedes ser preparador físico en institutos nacionales del deporte o en Aspire en Qatar, por ejemplo, y pues ahí las condiciones también van a ser muy buenas. Entonces, bueno, ahí que hay muchos cambios. Sí, encontrar un equilibrio un poco. Es que aquí en Sí. Estados Unidos, que creo que es una realidad que igual se vive, yo creo que se vive igual, pero se vive un poco menos quizá en Europa, porque en Europa ese ansia por ganar pasta quizá está un poco más atenuada. Que aquí en Estados Ujú. Unidos al final la vida es muy cara por lo general, entonces cada vez a cada uno le cuesta más llegar a ganar lo necesario para vivir y la preparación física en Estados Unidos pasa por eso, ¿no? Que se ve muy bien desde, yo creo que se sigue viendo bastante bien desde Europa, pero al final, aunque la media de un salario de preparador físico ahora mismo, me estoy tirando un triple, pero puede estar en 40 45 mil dólares al año, eso, si estás viviendo donde estoy viviendo yo, no es nada. Si estás viviendo Sí, en Phoenix, en Los Ángeles, en Nueva York, en Boston, en Miami, no es no es nada, porque la suficiente. media de alquileres aquí pues está entre los 2.000 3.000 pavos al mes, echad a Ujú. pensar impuestos, tal, no sé qué, y entonces hay, hay quejas respecto a eso y luego ahí se abre mucho debate en el sentido de se debería pagar más al preparador físico porque al final hace ese trabajo a tiempo completo y necesitas pagar un salario que a esa persona le permita vivir. Luego la otra parte, que la gente, que eso también te lo encontrarás tú a nivel personal, hay gente que sabe, hay gente que no sabe manejar su dinero también. Pero luego es verdad que, y tú puedes comentar un poco más de esto si quieres, a nivel individual, como preparador físico, muchas veces, o sea, tenemos que estar en un sitio mucho tiempo, tenemos que estar, tenemos que esperar, tenemos una hora de trabajo, pero luego tenemos que estar en el entrenamiento también y tenemos que estar en el viaje, no sé qué, no sé cuántas, entonces son como muchas horas ocupadas, pero a la vez horas que también dan espacio para en algún momento hacer cosas. Tú, por ejemplo, ahora llevas gente online también, llevas otros jugadores, si no me equivoco, Ujú. pero bueno, te da un poco de tiempo para hacer otras cosas
que te puedan ayudar económicamente o incluso profesionalmente de alguna manera. Sí, 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 100%. 100%. Solo hago ya también, me imagino, o vamos, al menos mi experiencia va con cuanto más tiempo trabajas, pues en este mundo, pues bueno, al principio como que quieres hacer todo y quieres estar en todas partes y al final solo eres una persona y pues no se puede. Entonces, bueno, yo creo que con la experiencia luego ya intentas, pues eso, poner eh, más importancia a algunas cosas, te organizas mejor y luego eso. Yo, por ejemplo, pues eso, al final entrenamos ciertas horas, pero luego pues dedico mucho tiempo o dedico, bueno, el tiempo que necesito pues para preparar la sesión o para hacer informes o para ver un poco tendencias de jugadores o recuperar con un jugador, hacer tiempo extra. Pero luego, pues bueno, eso, ese tiempo que dedico a organizarme y en este sentido, pues el trabajar pues con Team Builder, por ejemplo, que trabajo yo, me ayuda mucho para luego también, pues eso, poder trabajar con otros deportistas, poder utilizar, pues eso, tengo mi librería de ejercicios, dedicado mucho tiempo a ciertas cosas, como por ejemplo grabar mi biblioteca de ejercicios, pero luego sé que lo puedo utilizar más allá de mi trabajo con el equipo, sino que puedo utilizarlo con otros deportistas o clientes. Sí, 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 eso es, aprovechar un poco cada una de las oportunidades para... Cada uno hará lo que pueda, lo que quiera y lo que le apetezca, pero bueno, es hacerlo de una manera que puedas escalarlo en algún momento si lo necesitas o si puedas obtener otras oportunidades como es eso, grabar tus ejercicios, grabar alguna sesión, dejarlo todo en una aplicación como Team Builder donde luego tú puedes decirle, oye, tú te vas a otro equipo pero te has llevado muy bien con ese jugador y quieres seguir trabajando contigo, tienes todas las cosas que has tenido antes, sigues trabajando con él y luego aparte eso es extra dinero que puedes ganar eh, por tu cuenta. No solo eso, sino seguir en contacto con jugadores, con preparadores, con entrenadores, con lo que sea. Eso también hay que intentarlo. Bueno, pues nada, Edu, tío. Un placer tenerte aquí y quizá nos veamos en otro episodio. Ojalá. Nada, encantado, Rodrigo. Ha sido un placer y nada, espero que sigamos en contacto.